Bien, entonces vamos a trabajar el sistema inmunológico. Lo primero que tenemos que entender es que la respuesta inmune la vamos a clasificar en dos grandes componentes. Una respuesta inmune se refiere a aquella capacidad que tiene el organismo para protegerse y defenderse, tanto de agentes extraños como de células lesionadas o cualquier elemento que pudiera hacernos daño en nuestro organismo. Entonces, la respuesta inmune innata es aquella con la que todos nosotros nacemos, que no necesita una preparación, sino que está lista desde el nacimiento, pero que a pesar de que tiene un amplio rango de cosas a las cuales ella puede responder, o sea, de antígenos a los cuales ella puede responder y destruir y protegernos de ellos, no es específica, o sea, ella va a actuar contra todos y muchas veces la potencia con la que lo hace no es lo suficientemente fuerte y por eso necesitamos un segundo sistema que sería ya el sistema, la inmunidad específica o la inmunidad adaptativa, la cual es más persistente, más duradera y mucho más potente. Entonces, dentro de la inmunidad innata, vamos a tener no tan solo células, sino que también tenemos elementos físicos, como por ejemplo los epitelios. Todas las barreras epiteliales, ya sea la epidermis, el epitelio respiratorio, las mucosas, por ejemplo, del esófago o del intestino, todas ellas constituyen parte de la inmunidad innata. También tenemos factores fisiológicos como el pH, como ustedes saben, por ejemplo, en la vagina, el pH evita el sobrecrecimiento bacteriano. También la temperatura funciona como un mecanismo dentro de la inmunidad innata. Tenemos proteínas que pueden ser, por ejemplo, activadoras de la inmunidad, como en el caso del complemento, o pueden ser incluso bactericidas o bacteriostáticos, como en el caso de la lactoferrina. Bien, y todos ellos ayudan a la respuesta inmunológica. Y tenemos por último células, que dentro de estas células tenemos a los granulocitos, léase los polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y también tenemos células fagocíticas y presentadoras de antígeno. Después, en el otro componente, en la inmunidad específica o adaptativa, tenemos el componente humoral. Se llama humoral porque sus productos viajan por el torrente, por los líquidos del cuerpo, por los humores, ya sea la saliva, las lágrimas, la linfa, la sangre, y ayudan a identificar sustancias o antígenos y a marcarlos para destrucción. Y luego tenemos el componente celular, que los vamos a ver en un ratito, están dominados por los linfocitos T, ya sea CD4 o CD8. Entonces, en el siguiente slide hay una representación de las células más importantes de cada componente. En la respuesta innata tenemos aquí los granulocitos, fíjense, neutrófilo y compañía. Tenemos los macrófagos y células presentadoras. Las células presentadoras son unas células que pertenecen al sistema monocito-macrófago, pero están especializadas no en fagocitar, sino en tomar parte del antígeno y presentárselo a los linfocitos para que estos puedan actuar. Estos linfocitos que pertenecen a la respuesta adaptativa necesitan, requieren que le presenten el antígeno, que se lo enseñen para ellas poderse activar, porque ellas en sí mismas no son capaces de identificarlo. Bien. Sin embargo, estos que están aquí lo pueden identificar sin ningún intermediario. Bien, o sea, sin ninguna otra célula que se los presente. Una célula que no está en este grupo, pero que pertenece a él, son las células NK, Natural Killers. Pertenecen a la inmunidad innata, pero son linfocitos. Bien, a diferencia de estos otros linfocitos, las NK no necesita que le presenten. Ellas se activan y van a ir a destruir al agente extraño. Entonces, una vista rápida y muy general del proceso para que entiendan más o menos cómo vamos a ir desarrollando la respuesta inmunitaria. Aquí estamos viendo un agente extraño que está tratando de romper la barrera epitelial. Cuando esa agente entra, la primera defensa que nosotros tenemos en el sistema serían los granulocitos. Los granulocitos y los macrófagos. Ellos van a venir y van a intentar destruir al antígeno. Y
En ese momento también van a empezar a liberar unos mediadores, unas proteínas que van a ayudar en la activación y en atraer a más células para que puedan ir, más células inmunitarias, para que puedan ir en la defensa. En ese primer encuentro, una célula presentadora de antígeno va a tomar un poquito de ese antígeno, lo va a procesar, lo va a mostrar en su superficie y se lo va a presentar al linfocito T. Aquí está representado el CD4. El CD4 también se le llama célula ayudadora, linfocito helper, porque él lo que hace es que libera una serie de mediadores y también señaliza directamente para activar a otras células como los CD8, como los linfocitos B, y atrae a más granulocitos y más macrófagos. Por eso se llama helper, porque ayuda a que la respuesta inmunológica se active. Bien, entonces, todo este proceso se va dando en fases. En la primera fase, en los primeros días, actúa la respuesta innata y a medida que se va dando la presencia y la activación, entonces vamos a tener la entrada del sistema adquirido, del específico. ¿Por qué es tan importante la inmunidad específica? Bueno, porque la inmunidad específica o adaptativa va a ser específica para un antígeno. Este antígeno al cual ella le van a presentar, ella va a estar comprometida ese antígeno por el resto de la vida. Ella solamente lo va a reconocer a él. Va a tener memoria, lo que significa que la próxima vez que vuelva a hacer el antígeno, no se va a tomar, o que lo vuelva a identificar en el sistema, no se va a tomar todo este tiempo, porque ya ella lo va a reconocer, porque ella ya tiene la memoria, ya ella se activó contra él. Y la respuesta va a ser mucho más rápida y mucho más potente. También va a ser diverso porque tenemos la capacidad de identificar un sinnúmero de antígenos diferentes y de tener una respuesta inmunológica contra él. Y estos dos que son sumamente importantes y lo vamos a estar discutiendo muchísimo en patológica, es la capacidad que tiene el sistema y estas células de ser tolerantes, o sea, de respetar a mis células y discriminar las extrañas y atacarlas a ellas, y también la capacidad que tiene de ser autorregulado. ¿Qué significa esto? Que así como la respuesta es potente, asimismo tiene frenos que disminuyen la respuesta inmunológica cuando ya se ha cumplido el cometido. Bien, para que entonces no vengan problemas como la hipersensibilidad o las alergias, o vengan, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, que eso lo vamos a discutir en el próximo trimestre. Entonces, desde el punto de vista histológico, el sistema inmunológico, como cualquier otro, está organizado según los niveles de organización biológica en células, tejidos y órganos. El nivel celular está representado por todas las células, prácticamente todas las células de la sangre. Aquí están los granulocitos de la respuesta innata, los linfocitos y células plasmáticas de la respuesta específica, y los macrófagos y células presentadoras de antígeno. Todas estas células se reposan en un tejido conectivo especializado que va a estar sintetizado por células reticulares. Y en muchos de los órganos linfoides, excepto en el timo, tenemos fibras reticulares que le van a dar el soporte a esos tejidos. Entonces, esos linfocitos se van a organizar de dos formas. O hacen un pequeño nódulo como este, que es lo que se llama tejido linfoide folicular, o se organizan de forma difusa, como en una sábana de células, que es lo que se conoce como tejido linfoide difuso. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver que los linfocitos B generalmente se organizan en nódulos, mientras que los linfocitos T generalmente se organizan de forma difusa. Ahora, estos linfocitos pueden encontrarse, este tejido linfoide puede encontrarse en órganos que no son linfoides, por ejemplo en el intestino. Estos órganos cumplen una misión distinta, por ejemplo la digestión, o por ejemplo la tráquea, en la vía aérea.
Sin embargo, debido a su alta exposición al medio externo y a la frecuente entrada de elementos exógenos por esas vías, nosotros tenemos como sucursales de ese tejido linfoide en esas mucosas para ayudar a proteger a que no entre un elemento extraño y no logre entrar a nuestra circulación, por ejemplo, o logre romper la barrera epitelial. Entonces, ese tejido linfoide que se encuentra en órganos que no son linfoides, generalmente en la mucosa de esos órganos se llama tejido linfoide asociado a mucosa o tejido MALT. Dependiendo del órgano o del tejido donde se encuentre, por ejemplo, si es en la nariz, si es en la piel, en el bronquio, etcétera, se le ponen distintos nombres, BALT, SALT, NALT. Para el caso nuestro, vamos a usarlo todo en general como MALT. Todo el tejido linfoide asociado a la mucosa, ya sea del intestino, de la vía aérea, de la piel, del canal anal, todos los vamos a llamar igual como MALT. Lo que quiero que entiendan el concepto, que es tejido linfoide que está protegiendo una mucosa de un órgano que no es linfoide. Bien, o una mucosa o una superficie de un órgano que no es linfoide, para incluir la piel, por ejemplo. Entonces, en el organismo también tenemos órganos linfoides. Estos son órganos cuya función primaria es intervenir en las reacciones inmunológicas. Estos órganos los clasificamos en dos, dependiendo de su función. En primarios es en donde ocurre la maduración de los linfocitos, ahí tenemos la médula y el timo. Y secundarios es donde ya los linfocitos están maduros, ya lograron madurar y migraron de los primarios hacia los secundarios, y ahí va a ocurrir la respuesta inmunológica. O sea, cuando, por ejemplo, hay un proceso infeccioso, va a drenar la linfa al ganglio linfático, y ahí entonces los linfocitos van a reconocer y van a destruir a ese agente exógeno. Bien, entonces vamos a ir viendo cada uno de esos en detalle en un ratito. Primero tenemos que reconocer cuáles son los linfocitos. Sabemos que los linfocitos todos se originan en la médula ósea, todos sin excepción. Linfocitos B, T y NK. La diferencia es que los B y los NK maduran en la misma médula ósea, pero los T salen de la médula, migran hacia el timo y ahí es que van a madurar. Una vez estén maduros, entonces ellos van a salir del timo y van a ir a los órganos linfoides secundarios o a los tejidos linfoides a ejercer su función. Entonces el timo es como la universidad de los linfocitos, en donde ellos van a entrar inmaduros y van entonces a recibir una capacitación en la cual ellos tienen que demostrar dos cosas. Número uno, que son tolerantes. O sea, que reconocen nuestras células y que no las van a atacar. Y número dos, que son competentes. O sea, que cuando encuentren un antígeno, lo van a atacar y la respuesta va a ser eficiente. Bien, un momentito, por favor. Bien, entonces, yo vi una mano levantada por ahí. Lauri, me parece que fue. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Entonces, cuando hay enfermedades o problemas donde el sistema inmune ataca al cuerpo en sí, ¿eso se origina en la médula o eso se origina en el timo? O sea, no necesariamente. No es ni de la médula ni del timo, son los linfocitos que reconocen como extraños los propios componentes por un problema en la capacitación o incluso ya cuando maduraron y salieron y se capacitaron, pueden entonces perder el control ya en los secundarios. Hay distintos trastornos de la inmunidad y todo eso lo vamos a ver bien en patología 1. ok, gracias. Irving. Profesora, ¿cómo es que se da ese proceso de
si se podría decir diferenciación de los linfocitos T en el team. O sea, porque usted dice que primero se capacitan y entonces van a un sitio. Entonces, cómo se realiza ese proceso? El proceso de capacitación, ahora te lo explico. Ahora vamos para allá. Entonces, cuando ellos llegan al timo, ellos se van a organizar en la corteza. Y en esa corteza van a estar soportados por una red de células reticulares y van a estar en contacto con células dendríticas y con macrófagos. Las células dendríticas, acuérdense que son las presentadoras y ellas se encargan de enseñarles antígenos que sean propios y antígenos que sean extraños. Si ellos reaccionan a los propios, la célula se induce a la apoptosis, porque eso significa que no es tolerante. Si no reaccionan a los extraños, también sufren apoptosis, porque eso significa que no son competentes. Así es que solamente van a lograr llegar a la médula, que son estas células que se ven azules, a la médula aquellos que sean tolerantes y competentes. Bien, o sea, los que hayan logrado pasar las pruebas. Una vez en la médula, entonces ya pueden salir a los órganos linfáticos secundarios para recibir la activación. Ellos salen como inactivos, maduros, pero inactivos del timo, y llegan a los órganos linfoides secundarios para entonces recibir la activación. A medida que van madurando, esos slides que voy pasando se quedan para estudio, pero por cuestiones de tiempo tengo que abreviar un poco. A medida que ellos van madurando, si ustedes se fijan, ellos llegan al timo sin receptores. Y a medida que se le van presentando las sustancias, ellos adquieren uno de dos receptores. O, bueno, realmente van a adquirir un receptor del linfocito T que van a estar en todos los linfocitos T, no importa si son CD4 o CD8, que es este que se ve aquí color morado. Y luego se van a mantener con uno de dos receptores. O va a ser CD4 o CD8. ¿Qué significa que sea CD4 o CD8? Cada receptor identifica una molécula diferente en la célula que se le acerca. Los CD4 identifican la molécula del complejo de histocompatibilidad tipo 2, que solamente está presente en macrófagos, en presentadoras y en linfocitos B. O sea que ellas solamente pueden interactuar con las células que tengan esa molécula tipo 2. Los CD8 reconocen a la molécula del complejo de histocompatibilidad tipo 1, que está presente en todas las células de nuestro cuerpo y son la base, por ejemplo, del rechazo de trasplante. ¿Cómo yo sé que esas células son mías? ¿Cómo mi célula del sistema inmunológico reconoce que son mías? Porque todas mis células tienen el mismo complejo, que es prácticamente diferente de otra persona, porque eso lo codifica un gen que es muy polimórfico y hay mucha variabilidad en la población. Por eso se buscan las pruebas de qué tan compatibles son dos personas cuando se va a hacer un trasplante. Y una de las cosas que se busca es el complejo de histocompatibilidad tipo 1, porque eso es lo que dice que esa célula es mía o que es extraña. Bien, entonces el CD8 reconoce el tipo 1, el CD4 reconoce el tipo 2. Entonces, cuando ya ellas están maduras, ellas salen a los órganos linfoides secundarios, viene una presentadora. Estos son CD4, estos son CD8. La presentadora le lleva un antígeno. Bien, la CD4, bueno, generalmente quien la reconoce primero es la CD4. Ocurre un proceso de activación que está explicado en los videos que le puse de soporte en el aula, en el cual la célula primero se vuelve específica para ese antígeno. O sea, yo voy a tener un receptor que nada más va a identificar a eso que me están presentando y luego me multiplico, hago un clon como los soldaditos de Star Wars, que de uno aparecen miles. Bien, que van a ser idénticos, que van a estar todos dirigidos contra ese mismo antígeno. De esas células que se originan, se van a formar dos poblaciones. Un grupo de células de memoria, que fíjense que están presentes en los dos, que son las células que se quedan guardadas para que la próxima vez que yo encuentre ese antígeno, ya yo no tengo que pasar todo este proceso. Ya yo solamente me divido y salgo a atacar. Y
un grupo de células efectoras que son las que destruyen. Bien, son las que activan. En el caso del CD4, la célula efectora es como la célula activada, la célula que va a cometer el fin. Bien, en este caso la CD4 activa macrófagos, activa linfocitos B, atrae granulocitos, activa complemento, etc. En el caso del CD8 es la que va a destruir, como vamos a ver en un ratito. Bien. Entonces, poniendo en pausa eso, vamos a ver el linfocito B para luego verlo todo en conjunto. El linfocito B es una célula que se origina en la médula y madura en la médula ósea. A diferencia del T, que tiene el PCR que les enseñé, el receptor del linfocito T, y que tiene un CD4 y tiene un CD8, en este caso, el linfocito B tiene una molécula de anticuerpo, una inmunoglobulina en su superficie, que es la inmunoglobulina M. Cuando ella ya está madura, sale a los órganos linfoides. Entonces, para ella activarse, lo que va a suceder es que va a venir la presentadora, le va a entregar o le va a enseñar ese antígeno y ella va a hacer lo mismo. Se va a hacer específica, se va a clonar y va a generar dos poblaciones. Una población de memoria, que la próxima vez que vuelva a ver ese antígeno sigue produciendo los anticuerpos, y una población efectora, que son las llamadas células plasmáticas. Las células plasmáticas entonces producen anticuerpos, producen inmunoglobulinas. Bien. Entonces, este cuadro es muy bueno para entender todo el concierto de respuestas que se dan en la respuesta inmunológica. Vamos a mirarlo con detenimiento. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo, en primer lugar, una pérdida de la superficie protectora epitelial. Y están entrando unos antígenos. Aquí vemos estos rombitos que están aquí y vemos estas calaveras. Calaveras. Entonces, el primer mecanismo de defensa van a ser los granulocitos. Van a venir granulocitos y macrófagos y van a tratar de destruir todos esos agentes extraños. Cuando lo logran, entonces ahí viene la destrucción del tejido y se forma la pus. Bien, el exudado purulento. Pero si se fijan, aquí hay hay una célula que se parece al macrófago, pero que realmente es una célula presentadora de antígeno. Fíjense que ella endocitó al antígeno y luego lo presenta en su superficie y se lo lleva al linfocito T. Cuando llega al linfocito T, digamos que este es un CD4, un helper, este se va a activar, va a hacer el proceso de activación y de clonación y va a generar las dos poblaciones. Ahí ven el helper, ¿verdad? Una clonación, un grupo de células, perdón, que va a ser la memoria inmunológica y luego un grupo de células efectoras que aquí no está representado. Ese T-helper efector va a activar al linfocito B, que también va a formar un grupo de memoria y va a formar un grupo efector. Ese grupo efector aquí, representado por la P, son las células plasmáticas. Las células plasmáticas, su función es producir anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Son cadenas proteicas, las cuales van a ser específicas para un antígeno. O sea, ellos van a tener una región variable y una región común. Son como una Y, ahorita la vamos a ver. En esa región variable, o más bien, esa región variable se sintetiza para que encaje perfectamente con un antígeno. Y ellas van entonces a ser liberadas al torrente y a la linfa y a la saliva y a la secreción de las glándulas y van a empezar a circular por el cuerpo hasta que encuentren el antígeno al cual ellas son complementarias. Y van a unirse a él, ya sea en forma de monómero, como se ve ahí, o va a formar grandes polímeros para que se haga como una masa de antígenos y entonces venga el macrófago y lo destruya. Bien, entonces la función de los anticuerpos es marcar a los antígenos para que los macrófagos lo puedan reconocer. Además, hay un elemento muy importante que lo vamos a discutir mucho más en Patológica 1, que es el complemento. El complemento es una serie de proteínas que se van activando en cascada, cuya función es
generar un daño en la membrana de ese antígeno para destruirle la membrana celular y que de esa forma la célula o el antígeno se destruya. Bien, entonces, hablamos de esta parte. Me faltan los NKs. Fíjense aquí los NKs, ellos prácticamente no necesitan que nadie le presente. Ellos son fagocitos, fagocitos no, destructores que junto con los fagocitos van a ir a la respuesta innata a tratar de contener al antígeno que está tratando de entrar. Y aquí me quedan los citotóxicos. Los citotóxicos son linfocitos del tipo T, los cuales destruyen por dos vías. Ellos, su función es destruir a una célula que esté infectada por un virus o una célula que se haya transformado en una neoplasia o una célula que esté dañada, que tenga su ADN dañado. Ellas detectan cambios en nuestras células cuando cambia el complejo de histocompatibilidad tipo 1 que yo les dije. Y lo que ellas van a hacer es que le van a inducir la apoptosis a esta otra célula. O sea, ellas mandan a que la otra célula se suicide por dos mecanismos. O un mecanismo dependiente de gránulos, que significa que ella va a tener como unos, como si fueran lisosomas, bien, que tienen enzimas en su interior, que van a liberarse y se van a adherir a la membrana de la célula que ellas quieren destruir. Una de esas enzimas se llaman perforinas y ellas van a formar un poro en la membrana de esa célula para entonces introducir otra enzima que se llama granzima para que ellas dañen el ADN de la célula y se inicie el proceso de apoptosis, que sería esto que está sucediendo aquí. La otra forma por la cual ellas destruyen es a través de un ligando. Todas las células de nuestro cuerpo tienen un receptor que se llama receptor de muerte y cuando el linfocito le enseña el ligando de muerte, digamos el ligando FAS, por ejemplo, se va a inducir la vía extrínseca de la apoptosis. Entonces, por aquí se induce la vía intrínseca y por aquí la vía extrínseca. Vamos a tratar eso con muchísimo más detalle en Patológica 1. Estos son resumencitos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo un frotis de sangre, nosotros frecuentemente nos vamos a encontrar con linfocitos. Pero solo al verlos no podemos decir si son linfocitos B o linfocitos T. ¿Por qué? Porque morfológicamente son idénticos. Lo que van a cambiar es en el tipo de proteínas que tienen su superficie y eso nosotros no lo vemos con el microscopio. Pero si ustedes se fijan, yo tengo el núcleo que es redondo y tengo un pequeño espacio de citoplasma. La célula tiene un tamaño similar a un eritrocito, un poco más grande. Ahora comparen cuando esta célula, digamos que es un linfocito B, se activa y se convierte en célula plasmática. Miren cómo cambia de esta célula a esta. Y comparen el tamaño con el de un eritrocito. Prácticamente triplica su tamaño. ¿Y por qué ocurre eso? Porque aquí la producción de proteínas es baja. Prácticamente solamente se producen proteínas a la superficie, pero no se están produciendo anticuerpos. Cuando se convierte en célula plasmática, que acuérdense que es la célula efectora del linfocito B, ahora yo necesito tener una fábrica mucho más grande de proteínas. Voy a necesitar mucho retículo rugoso y mucho aparato de Golgi para producir todos esos anticuerpos. Entonces, todo ese citoplasma que yo tengo ahí está ocupado por esas organelas que están destinadas a la producción de anticuerpos. Entonces, la célula plasmática triplica su tamaño, el núcleo sigue siendo redondo, pero ahora está desplazado a la periferia y tiene abundante citoplasma. Bueno, aquí está el proceso de activación, ya lo habíamos hablado. Y esto es sencillamente un cuadro resumen sobre los anticuerpos. Como yo les decía, los anticuerpos son cadenas de polipéptidos, o sea, son proteínas en las cuales vamos a tener dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, una región variable, que es la que se une con el antígeno, y una fracción constante,
que es la que hace contacto con el macrófago. Entonces, esta región variable va a ser específica de antígeno, lo que quiere decir que el anticuerpo para el dengue es diferente que el anticuerpo contra el COVID. Bien, ahora bien, tenemos 5 clases de antígenos, 5 tipos de anticuerpos, perdón, 5 tipos diferentes. El que primero se produce cuando hay una respuesta inmunológica es la IgM. ¿Por qué? Porque era la que ya se estaba produciendo desde la maduración del linfocito. O sea que ya el molde está ahí. Es más rápida su producción. Por eso, cuando estamos haciendo una investigación, por ejemplo, para saber si una persona tiene dengue, si encontramos la IgM elevada, sabemos que la tiene en el momento, que la infección está activa en el momento. Sin embargo, si lo que encontramos es la IgG elevada, esto nos habla a nosotros de memoria. La IgG se eleva después de la IgM y protege por más tiempo. Es la que permite la memoria inmunológica. Es la que cruza la barrera placentaria y llega al feto y lo protege durante los primeros años de la niñez. Bien. Básicamente, las funciones son similares, activan la respuesta inmune, activa la fagocitosis, y como ya saben, IgM se produce primero, IgG se produce más tardíamente y es la más abundante en los líquidos del cuerpo. Ahora, tenemos la IgD, que es la menos abundante, generalmente acompaña a la IgM en la superficie. La IgE, que es muy importante porque ella se encuentra en la superficie de estas células, basófilos y mastocitos, y su función básicamente es intervenir en los procesos alérgicos y también en las infecciones por parásitos. Y por último, la IgA, que es muy importante porque se libera en secreciones como la saliva, la leche materna, las lágrimas, y su función básica es proteger las mucosas para evitar el sobrecrecimiento bacteriano o la invasión de las bacterias que tenemos sobre las mucosas. Bien, la última célula de este grupo son las NK. Las NK tienen la particularidad, bueno, su nombre lo dice, Natural Killers. Tienen la particularidad de que primero ya no necesitan que nadie le presente. Ellas se activan por las mismas proteínas que se liberan en el momento inmunitario y ellas, aunque actúan similar al CD8, porque actúan por perforinas y granzimas y también por el ligando de muerte, ellas no necesitan que nadie las presente. Ellas identifican también el complejo tipo 1. Si ellas ven una célula que no tiene ese complejo, ellas automáticamente la destruyen. O que el complejo está dañado o está anormal, o sea, no es el que ellas reconocen, ellas automáticamente lo destruyen y punto. Por eso se llaman natural killers. Ellas no tienen ni CD4, ni CD8, ni tampoco tienen inmunoglobulinas en su superficie. Bien. Así es que ellas trabajan por otros mecanismos, reconociendo al complejo de histocompatibilidad tipo 1. Hasta aquí llega el nivel celular. Esas células se organizan en tejidos y esos tejidos forman órganos. Bien, como yo les decía, hay 2 órganos inmunológicos primarios. La médula ósea, que es en donde se origina la hematopoiesis y donde se originan todos los linfocitos, granulocitos, todo se origina en la médula ósea y uno sale de la médula a madurar, que es el timo. Bien. La médula ósea, que la trabajamos en el capítulo de sangre, recuerden que se encuentra entre las trabéculas del hueso, sobre todo en los huesos largos, que su estroma es reticular y sus vasos son capilares tipo sinusoides. Bien, eso es muy importante. En el timo encontramos que esta es un órgano relativamente grande y que va a estar rodeado por una cápsula de tejido conectivo, denso y regular con tejido adiposo, que va a penetrar al timo y lo va a dividir en 2 lóbulos y en innumerables lobulillos.
Cada uno de estos son lobulillos. Cada lobulillo tiene una corteza, que es donde se ve más oscuro, más morado intenso, y una médula, que es donde se ve más rosado. Cada lobulillo tiene una corteza y una médula. Cuando vemos al timo en una HE, nos vamos a dar cuenta que las células se ven intensamente azules, pero esto es porque son linfocitos. Y si se recuerdan, el linfocito casi no tiene citoplasma, entonces lo que estamos viendo solamente son los núcleos. Bien. Pero aquí ustedes pueden notar que la médula se ve mucho más clara. Y eso se debe a lo que yo le decía ahorita, que no todos los linfocitos que están en la corteza van a llegar a la médula, porque no todos van a madurar, no todos son tolerantes y competentes. Así es que no todos llegan a la médula. Fíjense que toda la población son linfocitos. Sin embargo, aparecen unas células con unos núcleos más grandes. Esto es para estudio, ahora me devuelvo. Unos núcleos mucho más grandes, pueden tener su nucleolo, que son las células reticulares. Las células reticulares forman el estroma, forman el piso del timo, porque en el timo adentro no hay colágeno ni hay fibras reticulares. Entonces lo que sucede es que esas células van a formar una malla. Ellas tienen prolongaciones en su citoplasma que se van a unir con células vecinas, desmosomas. Y todo eso que ustedes ven ahí abajo, que se ve como rosadito, ese es el citoplasma de esa célula. Miren las mitocondrias y todo eso. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí rosado, eosinófilo, eso no es colágeno. Ese es el citoplasma de las células reticulares. Y los linfocitos están colocados sobre esas células. Esto es lo que le da el soporte. Bien. Entonces, hay 6 tipos de células reticulares, ustedes lo van a profundizar en el libro. Las 3 están en la corteza, la 1, 2 y 3, y después la 4, 5 y 6 están en la médula. Las 6 van a buscar la función de cada uno, cuál es la función de la 1, de la 2, de la 3. Pero les avanzo que las 6, por alguna razón que todavía no se sabe, a medida que vamos avanzando en edad, empiezan a enrollarse, como si fueran capas de cebolla, incluso se pueden queratinizar. Y esto solamente se encuentra en la médula del timo y se llama corpúsculo de Hassall o corpúsculo tímico. Si ustedes se fijan, ahí están los núcleos de la célula y todo esto es queratina. El hecho de que se queratinice, que tenga desmosomas, que se una así una célula con otra, les da el nombre de célula retículo epitelial. O sea que si la ven en algún libro como célula reticular y en otro como célula retículo epitelial, es lo mismo. O también se le conoce como células epiteliales del timo. Cualquiera de los 3 nombres. A mí me gusta célula reticular porque así ustedes como que hacen la asociación de que en todos los órganos inmunológicos tenemos células reticulares. Un momentito. Entonces, ¿qué resulta? Que durante la niñez, al momento del nacimiento, los órganos linfoides secundarios no tienen linfocitos T, porque todos tienen que pasar de la médula ósea, que es donde se originan, al timo a madurar. Y durante la niñez y parte de la adolescencia, el timo está trabajando a capacidad, mandando linfocitos capacitados a los órganos linfoides secundarios. Acuérdense que un linfocito cuando se activa se clona y produce cientos de células más. Así es que cuando llegamos a la pubertad, a la adolescencia, prácticamente ya nuestros órganos linfoides tienen los linfocitos que puedan necesitar durante el resto de la vida y por eso el timo empieza a bajar su nivel de actividad. Al punto que queda reemplazado casi completamente por tejido adiposo, pero el timo no desaparece. Se van a quedar pequeñas islas de linfocitos, como se ven ahí en la imagen, cuya función es mantener la producción de linfocitos a lo largo de la vida. Bien, entonces el timo involuciona, no desaparece. Cuando los linfocitos maduran, yo le dije que salen de la corteza y se van a la médula.
y de ahí de la médula entonces viajan a los órganos linfoides secundarios. Cuando ellos llegan a los órganos linfoides secundarios, ellos se colocan en un lugar específico. A esos lugares se le llama zona timodependiente. Y ahora yo se lo voy a enseñar cada uno de ellos, la paracorteza del ganglio, la vaina periarteriolar del bazo y las zonas interfoliculares. Se los voy a enseñar. Pero tienen que tratar de ubicarlos. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando no hay timo, cuando no hay desarrollo de timo, entonces en esos lugares no vamos a tener linfocitos T. Un ejemplo de esto es en el síndrome de DiGeorge, en el cual el timo no se desarrolla porque hay un defecto durante el periodo embrionario y vamos a tener entonces ausencia de linfocitos T en esas zonas. Va a ser una enfermedad o una inmunodeficiencia más bien primaria. Bien. Entonces, en el timo, además de las células que ya hemos hablado, vamos a tener otras células, como las presentadoras y los macrófagos que se encargan de ayudar a la maduración de los linfocitos, y estos también, cuando el linfocito no es competente, se encarga de destruirlo, bien, de eliminarlo, para que no salga al torrente sanguíneo. Perdón, que no salga a circular, porque pudiera entonces hacer daño, pudiera reconocer como extraño a células de nuestro cuerpo. Y por supuesto ya saben de los adipocitos que están ahí. Ahora, salen las células del timo o de la médula y llegan al ganglio linfático. En los órganos primarios no ocurren reacciones inmunológicas, solamente maduración. Es como en la universidad. En el timo y en la médula no van pacientes de verdad. Nosotros los profesores le enseñamos, los capacitamos, les damos las herramientas para que cuando salgan entonces a la vida real, a los hospitales, a los ganglios linfáticos, al bazo o a la placa de Peyer, que se encuentren entonces con sus pacientes, con sus antígenos, puedan reaccionar de la manera correcta y puedan entonces cumplir su función. El ganglio linfático es uno de los órganos linfoides más importantes. Están distribuidos prácticamente por todo el cuerpo. Tenemos cadenas ganglionares, axilares, distribuidas en todo el cuerpo. Y su función es filtrar la linfa. Ahorita surge una pregunta, alguien me dice, profe, ¿qué es la linfa? Bueno, cuando ustedes vean el tema de vasos, ustedes van a ver que el intercambio ocurre a nivel de los capilares. Bien, hay un capilar arterial que a través de difusión permite la salida de sustancias al espacio intersticial, o sea, al tejido conectivo, y luego entonces va a retornar por el sistema venoso. Pero no todo el líquido que sale desde los capilares entra otra vez, regresa por el extremo venoso, porque la velocidad que se necesita es muy rápida y a veces no es tan rápido en el tejido. Entonces, ese líquido que se va a quedar ahí en el tejido, que no logra entrar de vuelta al capilar, ese líquido va a ser recogido por los linfáticos. Ahí van a estar los capilares linfáticos que están ¿cómo se llama? Como enredados, como entrelazados. No se comunican, pero están entrelazados con los capilares sanguíneos. Y todo ese líquido que queda ahí va entonces a entrar en los linfáticos. La ventaja de los linfáticos es que su pared es muy permeable y muy delgada, lo cual permite que cualquier cosa, prácticamente célula dañada, bacteria, desechos, tejidos dañados, producto de destrucción tisular, pueda entrar a los linfáticos y pueda viajar en la linfa. La linfa es ese líquido. ¿Y cuál es el problema? Que la linfa eventualmente drena en las venas del cuello. O sea que esa linfa se mezcla con la sangre. Y a mí no me interesa que se mezcle algo que está contaminado, porque entonces se va a distribuir por todo el sistema. Entonces, estos ganglios son como pequeñas estaciones de filtrado que están en el recorrido de los vasos. Y eso en el tema de vasos le enseño más o menos cómo en el trayecto de un vaso hay varios ganglios en su recorrido. Y cada ganglio va a filtrar, aproximadamente el 90% de los antígenos que ingresan.
¿Cómo lo hace? Ustedes saben cómo funciona un filtro. Imagínense un colador. Bien, el colador tiene una parte que es física, que son las mallitas del colador. Pero el ganglio, además de tener esa mallita, que es el tejido conectivo, las fibras reticulares, también tiene células en los hilitos, tiene células. Y cada vez que por ahí pasa un antígeno, las células lo capturan y lo destruyen. Puede ser una célula con un virus, puede ser una bacteria, puede ser una célula que esté moribunda. El linfocito, los granulocitos y los macrófagos lo van a identificar y lo van a fagocitar. Pero además, ese filtrado sirve para que se activen linfocitos y puedan viajar por la misma linfa y llegar hasta el sitio donde, por ejemplo, hay una inflamación. Así es que es muy importante, los ganglios linfáticos son muy importantes porque ayudan a mantener nuestros líquidos, nuestra sangre limpia. Bien, entonces, ¿cómo funcionan? Ustedes van a tener que el ganglio tiene una cápsula que está de azul. A esa cápsula van a llegar varios, no uno, no, varios vasos linfáticos aferentes. Y que si se fijan, tienen válvulas para evitar que esto que está llegando ahí se devuelva. Bien, eso obliga a que la linfa entre. Y va a caer en un espacio que se llama senos subcapsulares, como una cisterna. Cae ahí. Y después de ahí se va diseminando a todo lo ancho del ganglio a través también de canales que, como les dije, se llaman senos. Tenemos los senos corticales, los medulares, y de ahí sale por un vaso linfático eferente, que de nuevo tiene válvula para evitar que regrese. Ese vaso linfático eferente se convierte en el aferente del próximo ganglio. Y así se va filtrando y filtrando y filtrando y filtrando. Entonces, el ganglio va a tener varias zonas. Está la cápsula, que ya se las enseñé. Miren ahí el seno subcapsular, ese espacio que está ahí, que se ve como amarillo más claro. Tenemos la corteza, que es en donde están los folículos. La paracorteza, que es donde están los linfocitos T de forma difusa. Estos son B y estos son T. Y luego tenemos la médula. Y fíjense ahí, esos son los senos. Se ve como más amarillito, ¿ven? Y estos son trabéculas de tejido conectivo donde están los linfocitos ahí esperando para fagocitar. Entonces la linfa viene por la corteza, perdón, por la cápsula, corteza, paracorteza, médula y sale por el vaso linfático eferente. Esto es para que recuerden que los folículos están formados por linfocitos B, principalmente, y la paracorteza por linfocitos T. Pero le dije principalmente porque hay una parte del folículo que es el centro, se llama centro germinal, que ahí es donde se da la activación. Y ahí tengo linfocitos T y linfocitos B. Bien, entonces para que no se me confundan cuando estén estudiando. Esto es una micro, pero prefiero, esto es un diagrama para estudio. Prefiero enseñárselos aquí. Miren la cápsula. La corteza, ustedes van a ver los folículos ahí como esas bolitas que están ahí. Paracorteza, todo esto que está difuso. Y la médula aquí y ya luego el hilio. En el hilio, además del vaso linfático eferente, tenemos arteria y vena, que ahí lo ven representado, que sirve para nutrir a todas esas células. Entonces, aquí más de cerca, corteza con sus folículos, paracorteza difusa y la médula con sus canales, con sus senos medulares. Entonces, miren la diferencia entre un ganglio linfático que está inactivo, miren la cantidad de folículos y el tamaño de ellos, y un ganglio que está activo. Miren cómo han aumentado de tamaño, los centros germinales están visibles y están obviamente en muchísimo mayor cantidad y la paracorteza también está expandida. Si ustedes se fijan, los senos de la médula también están distendidos porque ahora tienen más linfa porque hay una inflamación. Okay, eso es normal. Cuando hay una inflamación hay un aumento del flujo sanguíneo, lo cual genera un aumento del flujo linfático. Entonces, acuérdense que si yo lo veo por histología, estos linfocitos, yo no puedo distinguir si son linfocitos B o si son linfocitos T.
Yo lo sé porque aquí están formando un folículo y aquí tan difuso y por la teoría, pues yo sé que uno es B y otro es T. Sin embargo, si yo quiero confirmarlo, y generalmente eso hay que hacerlo cuando yo estoy diagnosticando un linfoma, por ejemplo, que es una neoplasia maligna de linfocitos. Entonces, para yo identificarlos, yo utilizo inmunistoquímica. En este caso, yo hice un marcaje con un CD20, esa es una molécula que está en la superficie de los linfocitos B. Así es que todas las células que tuvieran esa molécula se van a ver de marrón. Las que no, se van a ver de gris. Fíjense, todos estos que forman los folículos son linfocitos B. Obviamente también están dispersos porque ya estos que están aquí están más activos. Estos están en proceso de activación y ya estos están activos. Ahora, miren lo que pasa cuando yo tiño para linfocitos T. Es como si fuera una imagen negativo. ¿Ve? Folículos y todo esto del medio no se marca. Miren ahora cuando hago T. La paracorteza y las regiones interfoliculares se van a marcar. Utilizo este marcador CD3. Bien, entonces los linfocitos B, donde estaban antes aquí en el folículo, fíjense que ya no se están marcando. Lo que estoy viendo son linfocitos T. Y esta otra que se ve mucho más clara. Como yo les decía, en el centro germinal yo puedo tener linfocitos T porque ellos también se tienen que activar. ¿Ok? Se están activando ahí. De esto lo hablamos. Todo eso reposa sobre un estroma reticular. Y hablamos de los senos, que son, miren la linfa se ve así rosadito claro. La linfa va a caer en el seno subcapsular. Lo voy a enseñar aquí que se ve mejor. Miren la cápsula aquí arriba. Bien, entonces esto es el seno subcapsular. Y de ahí va a pasar a los senos corticales. Y de ahí pasa a la paracorteza y llega a los senos medulares y sale el vaso linfático eferente. Bien, hay otro filtro, pero este filtra la sangre. Es único, a diferencia de los ganglios, que son cientos, y su función es eliminar antígenos también. Tiene una función muy importante contra las bacterias que viajan por la sangre para eliminarlas, y también se encarga de eliminar junto con el hígado eritrocitos viejos que ya están deformes. Entonces, el bazo es el filtro de la sangre. El ganglio linfático, filtro de la linfa, y el bazo, filtro de la sangre. Aquí vamos a encontrar una cápsula igual, porque es un órgano, es una glándula, tiene su cápsula, pero además de tejido conectivo vamos a encontrar músculo liso, porque eso ayuda a que el bazo mantenga su estructura. Vamos a tener, como ustedes pueden ver aquí, esto es un corte macroscópico. Estos puntitos blancos es lo que se conoce como pulpa blanca y corresponde a los folículos. Y todo lo otro corresponde a la pulpa roja y esto entonces va a corresponder a los sinusoides, a los capilares que están ahí en el bazo. Acuérdense que los sinusoides son un tipo especial de capilar en el cual el flujo sanguíneo es rápido. Es el que mayor flujo sanguíneo permite de todos los capilares, que hay 3, continuo, fenestrado y sinusoide. Eso está en el capítulo de vasos también, tienen que repasarlo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre el ganglio, que teníamos folículos, y el bazo? Para ustedes, para que no se me confundan, busquen siempre una arteriola que hay en el folículo. Además, alrededor de los folículos, en vez de tener linfa que se ve rosadita, vamos a tener sangre que se ve roja. Bien, entonces son sinusoides cargados de eritrocitos y eso le va a dar ese color rojo característico. Esta imagen la dejo para que se apoyen cuando estén estudiando el capítulo del libro. Esto es básicamente la circulación y esto explica cómo la arteria esplénica entra, se ramifica, genera una arteriola, que es la que va a estar dentro de ese folículo, y luego entonces esta va a formar los sinusoides, que van a ser los elementos de la pulpa roja.
Quiero que aprovechen esta imagen para que ustedes vean los sinusoides que están separados por un tejido conectivo. Ese tejido se llama los cordones esplénicos. Bien, eso que se ve como naranja claro, no sé, o amarillo oscuro, como lo quieran ver, pero está entre los sinusoides. Entonces, esto es una micro característica del bazo. Miren ahí la cápsula. Fíjense que no hay ni corteza, ni paracorteza, ni médula. Eso también los va a ayudar a identificarlo y a distinguirlo del ganglio. Miren los folículos y miren, sé que se ve un poco con pérdida de la nitidez, pero si ustedes se fijan, se pueden ver pequeños canales que están rodeando a los folículos. Ahora nos vamos a ir acercando. Y lo más importante, búsquele siempre la arteria que está dentro del folículo. A veces pueden haber dos o dependiendo del corte. Bien. O la pueden ver como se ve ahí en un corte longitudinal. Bien. Aquí está transversal y aquí lo pueden ver longitudinal, para que no se me confunda. Entonces, lo típico es que vamos a ver todos estos folículos con su vaso, su arteriola, rodeado de todos estos canales que están cargadísimos de eritrocitos todo el tiempo. Y ahí lo ven, 1, 2 y 3. Fíjense, folículos. Fíjense, este tiene más de una arteriola, realmente es una, pero es el corte. Y luego alrededor vamos a tener la pulpa roja. Todo cargado de eritrocitos. Entonces, cuando yo quiero identificar qué tipo de linfocito está en qué lugar, yo hago mi inmuno de nuevo. Acuérdense que la pulpa blanca son los folículos y ya dijimos que folículos, linfocitos B. Excepto aquí, porque esta es la arteriola, por eso no se está marcando, porque la arteriola no tiene CD20. Bien, ustedes ven que se queda ese espacio en blanco. Ahora, ¿dónde están los linfocitos T? La zona timo-dependiente del bazo es la vaina periarteriolar, o sea, alrededor de la arteriola. Así es que miren ahora lo que pasa cuando yo tiño para linfocitos T. El folículo queda prácticamente invisible y solamente veo que se me tiñe alrededor de la arteriola. Como ven aquí también, miren el folículo, todo esto serían linfocitos B, que no se marcaron porque no tienen CD3, y luego aquí tengo alrededor de mi arteriola los linfocitos T. Entonces me devuelvo para que lo comparen, linfocitos B, linfocitos T. Bien, entonces la zona timo-dependiente del bazo es la vaina periarteriolar. Bien. Esto es la pulpa blanca. Pulpa blanca, linfocitos B, linfocitos T y la arteriola con su vaina periarteriolar. La pulpa roja, que es donde se filtra realmente. En la pulpa blanca es donde se activan los linfocitos y se preparan para ir a actuar a la pulpa roja. En la pulpa roja lo que yo voy a encontrar son los sinusoides, que es por donde va viajando la sangre que yo quiero filtrar, que está separada por ese tejido conectivo que le enseñé ahorita. Esos tejidos conectivos se llaman cordones, forman como esas banditas que separan a los sinusoides. Entonces, en esos cordones que se ven ahí, fíjense qué tejido conectivo, fibras reticulares, van a estar las células del sistema inmunológico agarradas. O sea, están macrófagos, están granulocitos, linfocitos, todas las células presentadoras. Y entonces ellas van a ir haciendo contacto con la sangre que va fluyendo y van a ir capturando los antígenos. Los macrófagos van destruyendo los eritrocitos viejos, van haciendo su función. De forma tal que cuando la sangre salga de ese sedazo, de ese colador, ya esté limpia. Bien, porque todo se ha quedado en esas células que están entre los cordones y los sinusoides. Por eso la filtración ocurre en la pulpa roja. Bien. Ya para terminar, solamente quiero mencionarles las amígdalas, porque el apéndice cecal, las placas de Peyer y el resto de los tejidos MALT los vamos a ver en el órgano que le corresponde. Por ejemplo, apéndice y placas de Peyer van a estar en tubo gastrointestinal, los de los bronquios y tráquea va a estar en la vía aérea, etc.
Pero las amígdalas es importante recalcarlas aquí porque a ustedes se le confunde muchísimo con los ganglios linfáticos. Entonces, por eso me gusta siempre mencionarlos. Acuérdense que tenemos 4 pares de amígdalas. Tenemos las nasofaringeas o faringes, las palatinas, las linguales y las tubáricas. Bien, y en conjunto forman el anillo de Waldeyer, que me imagino que nuestro profesor de anatomía ya se los ha mencionado. Entonces, ¿qué es una amígdala? Es tejido linfoide en una mucosa, o sea, es tejido malt. Bien, entonces, ¿cuál es la mucosa? ¿Dónde yo voy a ver la mucosa? Ahí voy a ver el epitelio. Todo esto pertenece al tejido de la región o nasofaringea o palatina. Bien, entonces aquí tengo un epitelio. Abajo, tejido linfoide. ¿Cómo yo lo reconozco? Primero porque se ve súper azul. Acuérdense que todos los tejidos linfoides, como son linfocitos, que casi no tienen citoplasma, se ve súper azul, súper basófilo. Y luego voy a encontrar los folículos, muchos folículos, muchos folículos, muchos folículos. Pero a diferencia del ganglio, no hay ni corteza, ni paracorteza, ni médula, sino que todo está lleno de folículos. Bien, toda la arquitectura está llena de folículos. El ganglio tampoco tiene epitelio. Y eso es otra cosa que me ayuda a diferenciarlo. Si se confunden con el bazo, nada más tienen que buscarle la arteriola, que aquí no está presente. Otra cosa que tienen las amígdalas, que no tienen los ganglios, son estas criptas, que son más profundas en las amígdalas palatinas. Bien, generalmente en el día a día, las amígdalas que nosotros vemos, porque son removidas, son las nasofaringeas y las palatinas. Las tubáricas y las linguales generalmente no se remueven. Bien, por eso solamente les voy a enseñar esas dos. Entonces, en el caso de las palatinas, fíjense, aquí están los folículos, voy a tener un epitelio escamoso porque están en la cavidad oral. Y ese es el epitelio de la cavidad oral. Y en el, bueno, y aquí lo ven más bonito, aquí están los folículos. Recuerden, folículos, linfocitos B, zonas interfoliculares, linfocitos T. Esos que se ven así, que se ven como más grandes, como más claros, son macrófagos, que están ahí adentro destruyendo las células que hacen apoptosis en el centro germinal o presentando antígenos, tiene muchas funciones. Esto que ustedes ven ahí es una cripta. Fíjense cómo el epitelio se introduce. Eso es para permitir que el tejido inmune, estas células, puedan tener más contacto con los elementos, porque ellos van a entrar hasta acá y ellas van a tener contacto. Y luego las nasofaringes, y así para terminar, vamos a ver aquí un epitelio respiratorio, porque están a nivel de nasofaringe. Y el epitelio que tenemos ahí es cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, como se pueden ver ahí. Bien, y debajo, tejido linfoide, muchísimos linfocitos. Miren lo que dice ahí, una tinción basófila, bien azul, bien oscura, porque prácticamente no tiene citoplasma. ¿Ok? Entonces, lo mismo, si quiero identificar dónde están los B y los T, entonces le hago CD20 para los linfocitos B, fíjense que están predominantemente en los folículos, y lo contrario para los T, fíjense que están entre los folículos, que es la zona interfolicular, así es que la zona timo-dependiente de las amígdalas, de las placas de Peyer, del apéndice secal, son las regiones interfoliculares. Si tengo aplasia tímica, si no tengo timo, ahí no voy a encontrar linfocitos T. Bien, porque no van a lograr llegar al órgano linfoide secundario. Entonces, hasta aquí este tema. Si tienen alguna pregunta relacionada al tema, algo que quieran enfatizar un poco más. Bueno, pues detengo la grabación aquí.